Principales tareas del administrador de bases de datos. Unos puntos son definir procedimientos de respaldo y de recuperación de las bases de datos, definir los esquemas de seguridad y de integridad que tendrán las bases de datos, supervisar el desempeño de las aplicaciones que corren bajo la base de datos, colaborar con el equipo de desarrollo en la definición del modelo lógico y físico que tendrá la base de datos, identificando las necesidades que interesan a la empresa y qué atributos tendrán, restricciones que se implementarán, niveles de seguridad, sistema de concurrencia, entre otros aspectos. Asesorar al usuario canalizando sus inquietudes acerca de los datos contenidos en las tablas y la forma de accederlos, concediendo o revocando los permisos necesarios para manejar estos datos. Asesorar a la empresa en la adquisición de nueva tecnología como generadores de informes más ágiles, graficadores y herramientas de desarrollo. La seguridad. La seguridad se refiere a la protección de los datos contra acceso no autorizado. El objetivo de datos puede requerir protección. Va desde la base de datos completa de algunas tablas hasta una celda específica de una tabla. El alcance de la protección se conoce como granularidad. Diferentes usuarios pueden tener diferentes derechos sobre los mismos activos. Los manejadores de bases de datos relacionales permiten que el administrador pueda restringir el acceso a ciertos datos que no competen con las funcionalidades del usuario. El sistema de privilegios. Para poder tener acceso a una base de datos, el administrador de bases de datos debe crear usuarios que serán válidos con una contraseña. Cada vez que intenten conectarse un nombre de usuario o el username es el conjunto nominado de objetos que un usuario guarda juntos, llamado también esquema. Cuando se crea un objeto en un esquema, los demás no tienen acceso a él, a no ser que concedan privilegios. Las transacciones. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que corresponde directamente a una sola actividad de la organización. Un sistema de base de datos puede tener diferentes clases de transacciones, desde actualizaciones simples de manera interactiva hasta transacciones altamente complejas que incluyen miles de operaciones. Pero la característica en común que deben tener estas es que no pueden dejar ninguna de ellas. La base de datos en un estado inconsistente. Concurrencia. Las bases de datos relacionales poseen un sistema de manejo de concurrencia que permiten que múltiples usuarios compartan los mismos recursos al mismo tiempo. Los recursos son los objetos de las bases de datos. El respaldo. En todo sistema manejador de bases de datos existe la posibilidad de que ocurran fallas que generan pérdida de información. Estas fallas pueden ocurrir por errores del usuario, como por ejemplo actualización indebida de una tabla, fallas en el hardware, como por ejemplo un aterrizaje de discos, fallas en el software, errores en el código de una aplicación. Recuperación. El sistema de recuperación que ofrecen los manejadores de bases de datos permite que en el caso de que ocurra una falla, la base de datos pueda ser restaurada como un mínimo impacto para el usuario, es decir, que se puedan recuperar todas las transacciones que se había hecho hasta momentos antes de que la falla haya ocurrido. Esta recuperación puede ser estática, es decir, la base de datos se restaura hasta el estado en que se encontraba cuando se tomó la última copia, o dinámica. No solo restaura la base de datos desde la copia más reciente que se tenga, sino que también es capaz de recuperar las transacciones que se ha hecho desde en otros puntos del administrador de base de datos puede hacer varias cosas, como estos otros puntos que les voy a decir. Por ejemplo, la gestión de software.
es la instalación del software, actualización del software, conexión de programas. Otro punto sería la gestión de la base de datos, creación de base de datos, importación y exportación de datos, copias de seguridad de recuperación, optimización de las tablas, análisis de la integridad de la información. Otra tarea sería la gestión de los usuarios, creación de usuarios y bajas, asignación de piezas. Otro sería la gestión de los recursos, monitorización del rendimiento y el tamaño, gestión del espacio y asignación de cuotas, configuración óptima del servidor. Por último, la gestión de la seguridad, la monitorización de los accesos y configuración segura del servidor. Espero que esos puntos hayan sido claros, porque esas son algunas de las tareas que un administrador de bases de datos puede realizar. Hay más, pero estas son las más importantes.